Un día, Mobius siente la necesidad de explicarles lo que ocurre en realidad. Hemos llegado al fin de nuestro viaje, declara. Pero la humanidad todavía no ha llegado todavía. Hemos avanzado sin cese y hoy nadie nos sigue, nos hemos arrojado al vacío. Nuestra ciencia se ha vuelto terrible, nuestra investigación es peligrosa, nuestros descubrimientos matan. En calidad de físicos, no nos queda más que capitular ante la realidad. La humanidad no puede hacer frente a nuestra labor científica y corre el riesgo de perecer por culpa nuestra. Tenemos que revocar nuestro conocimiento, yo mismo ya lo he hecho. No hay otra alternativa, ni siquiera para vosotros. ¿Qué significa todo eso? Demandan los otros dos, visiblemente contrariados. Que debéis permanecer conmigo en el asilo. La obra de Dürrenmatt me vino a la mente después del referéndum británico, cuando el director de la campaña a favor del Brexit, Dominic Cummings, realizaba una declaración un tanto sorprendente. Si uno quiere avanzar en política, escribía en su bitácora, mi consejo es contratar físicos, y no expertos o comunicadores. De hecho, en lugar de dirigirse a los consultores políticos de costumbre, Cummings organizó su campaña con la ayuda de un equipo de científicos de las universidades californianas más prestigiosas y de una sociedad canadiense de Big Data vinculada a Cambridge Analytica, agrega Telcu. La petición de página 100. Cummings a ambas firmas era simple: ayudadme a apuntar con precisión. Decime a dónde enviar a mis voluntarios, a qué puerta llamar, a quién remitir correos electrónicos y mensajes en las redes sociales y con qué contenido. Según el estratega del Brexit, los resultados superaron todas las expectativas. Tanto es así que el propio Cummings llegó a una conclusión preocupante: si uno es joven e inteligente y le interesa la política, debería pensárselo 2 veces antes de estudiar ciencias políticas en la universidad. Sería más adecuado para él estudiar matemáticas o física. Más adelante, cuando entrara en el mundo de la política, acumularía conocimientos más útiles y con aplicaciones infinitas. Uno puede siempre leer libros de historia más tarde, pero no siempre es posible aprender matemáticas. Ante este razonamiento, es legítimo mantener un cierto escepticismo. A fin de cuentas, el uso de tecnología en política tiende a menudo a revelar la existencia de una burbuja. Después de cada elección, siempre hay alguien que afirma que el ganador no fue elegido por razones políticas, porque tenía las mejores ideas o la personalidad más seductora, sino más bien gracias a una nueva técnica conocida solo por él, desarrollada en secreto en algún sótano de Wichita o Skopje. Después del voto del Brexit y la elección de Trump, esta tendencia alcanzó su clímax cuando medios de todo el mundo se enfrascaron en una carrera desenfrenada para destapar la identidad de los manipuladores ocultos, de Facebook a Cambridge Analytica, pasando por los blogueros macedonios y las granjas de troles rusos, todos señalados como sospechosos de haber posibilitado estos resultados inauditos. Es evidente que numerosos actores tienen interés en amplificar el rol jugado por las tecnologías en el proceso electoral. Los medios tradicionales inclusive, al toparse sin duda con una nueva y fascinante historia que contar, como alternativa a los habituales análisis de los politólogos. También los derrotados, que pueden consolarse a sí mismos y a sus partidarios por no haber sido derrotados debido a su pobre rendimiento, sino a causa de ciertas fuerzas oscuras. O los estrategas, como el propio Cummings, los tecnólogos, los consultores y las plataformas, que pueden presumir de haber cambiado el curso de la historia. Cuando Christopher Wylie, el arrepentido de Cambridge Analytica, expiaba públicamente su culpa al declarar que yo facilité la elección de Trump con mis algoritmos, incurría en realidad en el autobombo, a su favor y al de la sociedad que pretendía atacar, más que en combatir en nombre de la libertad y la democracia. Página 101. Dicho esto, es cierto que algunas elecciones se deciden con márgenes tan estrechos que la capacidad para influir sobre un puñado de votos, de manera específica, podría marcar la diferencia. Trump se impuso en Pensilvania por una diferencia de 44.000 votos sobre 6 millones, por 22.000 en Wisconsin y por solo 11.000 en Michigan. A grandes rasgos, sería temerario negar que, en efecto, algo fundamental habría mutado en la relación entre la tecnología y la política.
Los científicos siempre han soñado con reducir el gobierno de la sociedad a una ecuación matemática capaz de eliminar los márgenes de irracionalidad e incertidumbre inherentes a la condición humana. Hace 2 siglos, Auguste Comte definía ya la física social como la ciencia que tiene por objeto el estudio de los fenómenos sociales, considerados en el mismo espíritu que los fenómenos astronómicos, físicos, químicos y fisiológicos, es decir, sujetos a leyes naturales inmutables, cuyo descubrimiento es el propósito esencial de su investigación. Desde entonces, muchos han reivindicado estas reflexiones acerca de la ciencia política, sin jamás lograr el objetivo de aumentar la previsibilidad de la sociedad. Sin embargo, en los últimos años se ha producido un fenómeno decisivo. Por vez primera, comportamientos humanos que hasta ahora habían permanecido como un fin en sí mismos empezaron a producir un flujo masivo de datos. Gracias a Internet y a las redes sociales, nuestros hábitos, preferencias, opiniones e incluso emociones pueden medirse. Hoy en día, cada uno de nosotros deambula voluntariamente con su jaula de bolsillo, un instrumento que nos convierte en trazables y localizables en todo momento. En el futuro, con la Internet de las cosas, cada gesto generará un flujo de datos no exclusivamente ligados a acciones de comunicación y consumo, sino también al simple hecho de lavarse los dientes o echar una cabezada en el sofá. Eric Sadin se refiere a este respecto como la industria de la vida, el sector más prometedor de la nueva economía, diseñado para absorber a todos los demás. Esta profusión de datos sin precedentes, y los poderosos intereses económicos que representa, es el origen del nuevo papel de los físicos en la política. Para comprender mejor de qué se trata, he concluido que valdría más mantenerse alejados de todos los encantadores de serpientes que se dedican a dar bombo a las aplicaciones de Big Data en política, en un intento de separar el grano de la paja. Página 102. De ahí que decidiera visitar a Antonio Ereditato, un investigador que participa en los experimentos internacionales sobre física de partículas más importantes, a caballo entre el CERN de Ginebra, el Fermilab de Chicago o el J-Park de Tokai, en Japón. Él vive en Berna, donde dirige el Laboratorio de Física de Alta Energía y el Centro Albert Einstein de Física Fundamental. Solo le interesa hasta cierto punto la física aplicada a la política. Se trata de aplicaciones ya conocidas, me dice al recibirme en su austera oficina, la cual parece haber sido concebida por un diseñador de la Wiener Werkstätte. El auténtico investigador está movido por la curiosidad, tiene intención de superar los límites del conocimiento. Es obvio que se necesita más fantasía para comprender de qué está hecho el mundo que para inventárselo. Pese a todo, todavía está dispuesto a hablar sobre el tema. En la física, el comportamiento de cada molécula no es predecible, ya que cada molécula está sujeta a interacciones con una infinidad de otras. En cambio, su comportamiento agregado es predecible, porque es posible deducir el comportamiento promedio a través de la observación del sistema. Las interacciones tienen mayor importancia que la naturaleza de las unidades y en su conjunto, el sistema tiene características, y obedece a reglas, que hacen su evolución predecible. Las leyes de la física se aplican al comportamiento humano agregado. En efecto, nunca se podrán gestionar 1.000 millones de personas como 1.000 millones de moléculas, pero hay analogías sobre la base de las cuales se pueden aplicar ciertos principios, pese a tratarse de sistemas caóticos. En este sentido, como dice Nanni Moretti, las palabras son importantes. Para un físico, decir que un sistema es caótico no implica que sea un desastre y que uno no pueda entenderlo. Decir que un sistema es caótico implica hablar de un sistema en el que una pequeña variación de sus condiciones iniciales puede producir enormes efectos en su evolución. Un sistema de seres humanos que interactúan entre sí puede ser un sistema caótico en el que, por ejemplo, una noticia falsa puede ser la pequeña modificación inicial que produciría enormes efectos secundarios. Hasta hace aproximadamente una década, no había datos suficientes para aplicar las leyes de la física a la información agregada humana. En cambio, hoy sí. Incluso contamos con más datos agregados humanos que sobre la mayoría de los fenómenos físicos que estamos acostumbrados a estudiar. Por regla general, subraya Ereditato, si uno analiza un gas o un sistema físico estadístico convencional, hay que arreglárselas con un número mucho menor. Página 103. De sensores que el número de moléculas.
Si se analiza Facebook en la actualidad, hay casi tantos sensores como moléculas, es decir, usuarios. El problema aparece entonces en la interpretación de los datos. Y ahí interviene la ventaja competitiva del físico que, a diferencia del político, está acostumbrado a trabajar con una cantidad infinita de datos. Hasta hace poco, tener un espíritu científico en política era un escollo. Está claro que existían los sondeos, pero estos solo permitían, en el mejor de los supuestos, un tosco análisis de la orientación de la opinión pública tomada en su conjunto. Cada tentativa de lograr una segmentación más precisa era necesariamente costosa y, en el mejor de los casos, producía resultados aleatorios. Al final, en política, lo que contaba era el instinto, la capacidad de percibir el aire de los tiempos y de elegir el momento oportuno que caracteriza al animal político desde Tucídides, para quien el líder es aquel capaz de predecir, entre los distintos eventos inminentes posibles, aquel que en realidad tendrá lugar. En un contexto semejante, incluso el más mínimo proyecto para establecer una administración científica de la política podría parecer ilusorio, fruto de las ansiedades de quienes están poco habituados a afrontar el riesgo y la incertidumbre, dos factores que siempre han condicionado la experiencia política. Esta situación se ha invertido por primera vez en la actualidad. Antes de intervenir en un sistema, reitera Hereditato, es necesario entenderlo, algo que el político no sabe hacer. Este último se basa en muy pocos elementos, algunas encuestas, sus instintos. La política recaba información básica y actúa en función de esta. Salvini, por ejemplo, es consciente de que hay personas que están en contra de los migrantes y trata de acaparar sus votos. El físico, por el contrario, está habituado a reunir tantos datos como sea posible, al ser los valores de las variables que describen el sistema. Asimismo, casi siempre efectúa experimentos que someten el sistema al máximo de condiciones diferentes a través de simulaciones de software. En el caso de Salvini, no le basta con saber cuántas personas hay contra los migrantes, sino que también quiere conocer cuántas son las que, opuestas a los migrantes, quieren permanecer en la UE o cuál es el punto de ruptura de los electores de su aliado gubernamental Di Maio, 3, que son sin duda algo racistas, pero que podrían, ante demasiado exceso, unirse a la izquierda en defensa de los migrantes o de Europa. Página 104. Hoy día, hay datos suficientes para obtener respuestas en tiempo real a estas y otras muchas preguntas. Pero, para conseguirlos, hay que ser capaz de conducir experimentos, hay que saber cómo recopilar los datos y hay que saber cómo analizarlos. Por supuesto, los físicos no son los únicos capaces de ejecutar estos tres cometidos, pero, entre todos los científicos, son quienes más han desarrollado el método de las simulaciones. La física determinista llegó a su fin a principios del siglo XX. En enero de 1900, Lord Kelvin anunciaba, no queda nada por descubrir, lo único que queda por hacer son mediciones cada vez más precisas. Y, en diciembre del mismo año, Max Planck introducía los primeros elementos de la física cuántica y abría las puertas a un mundo completamente nuevo. Desde entonces, la física ha dejado de ser una disciplina determinista en el seno de la cual tal causa produciría necesariamente tal efecto, ya que las variables se han vuelto aleatorias al nivel más fundamental. A veces, en estas condiciones, no es posible resolver un problema de manera rigurosa y numérica, sino que es necesario proceder con soluciones aproximativas. De ahí que los físicos trabajen mediante simulaciones. Es algo que realmente forma parte de nuestra forma de pensar, reitera Hereditato. Diría incluso que somos criaturas un poco perversas. Si el hombre construye un castillo de arena, el físico es aquel que, después de haberlo construido, retira un grano de arena para ver cómo se colapsa, a partir de qué momento, por qué lado, etc. Luego repite la simulación miles de veces, hasta comprender cuál es la regla que gobierna la estabilidad de los castillos de arena. En la actualidad, las simulaciones se llevan a cabo con datos reales. Una vez que uno ha realizado la experiencia, que ha recopilado los datos y los ha analizado, es capaz de identificar las correlaciones, es decir, el modo en que la modificación de un parámetro, incluso uno pequeño, afecta al sistema en su conjunto. Un sistema,
en este caso, con muchas variables y posibles efectos caóticos. Solo entonces es posible empezar a intervenir para lograr un efecto determinado sobre otro. Se hace posible al optimizar los parámetros del sistema. Cambias algo y mejoras el resultado a partir del objetivo que te has marcado. ¿Quieres que alguien haga clic en un enlace? Vender helados de pistacho. Lograr que alguien vote por ti o que, por el contrario, se quede en casa el día de las. Página 105. Elecciones. Más allá del objetivo, hay mensajes más y menos eficaces. Los clics lo indican en tiempo real y en función de su deriva, es posible hacer pruebas para modificar mensajes continuamente, tanto en el contenido como en su forma, mientras conservamos las características que funcionan y descartamos las menos eficaces. Sin duda, modificamos el sistema cada vez que optimizamos sus parámetros, de modo que hay que recabar nuevos datos para comprender cómo, para acto seguido optimizar de nuevo y así sucesivamente, en un ciclo casi infinito. A efectos prácticos, en el caso de la campaña del Brexit los acontecimientos se sucedieron de la manera siguiente. Primero, los físicos se limitaron a cruzar los datos de búsqueda sobre Google con otros procedentes de redes sociales y con bases de datos más tradicionales, para identificar el apoyo potencial de la opción Leave y su distribución por el territorio. Luego, gracias a las opciones de Lookalike Audience Builder, un servicio de Facebook muy popular entre las empresas, pudieron detectar a los persuasibles, los votantes que no estaban comprometidos con la causa del Brexit pero que, en función de su perfil, podían ser convencidos. Una vez delimitado el caladero de votos potencial del Leave, Cummings y los físicos pasaron al ataque. Se marcarían como objetivo el concebir los mensajes más convincentes para cada perfil de simpatizante. Durante las 10 semanas de campaña oficial, produjimos casi 1.000 millones de mensajes digitales personalizados, principalmente en Facebook, con un fuerte incremento en los días previos a la votación. El rol de los científicos resultó decisivo también en este ámbito. Facebook les permitió probar simultáneamente decenas de miles de mensajes diferentes, con lo que pudieron seleccionar en tiempo real aquellos que habían obtenido una retroalimentación positiva, y, a través de un proceso de optimización continua, lograron desarrollar las versiones optimizadas para movilizar a los simpatizantes y convencer a los escépticos. Gracias a la labor de los físicos, cada categoría de lectores recibió un mensaje personalizado. Para los animalistas, un mensaje sobre las regulaciones europeas que vulneran los derechos de los animales; para los cazadores, un mensaje sobre las regulaciones europeas que protegen a los animales; para los libertarios, un mensaje sobre el peso de la burocracia de Bruselas y, para los estadistas, un mensaje sobre los recursos sustraídos al estado de bienestar para realizar transferencias solidarias a la Unión. Además, gracias a todas las versiones posibles de estos mensajes hechos a medida, los. Página 106. Físicos pudieron identificar los más eficaces, desde la formulación del texto hasta el grafismo. De este modo, fueron capaces de optimizarlos sobre la marcha, a partir de los clics registrados en tiempo real. Medir el impacto preciso sobre el voto de esta compleja actividad es imposible. Pero todos los indicios apuntan a su importancia. El propio Cummings escribiría más tarde que, si Victoria Woodcock, la directora de software empleada en la campaña, hubiera sido atropellada por un autobús, el Reino Unido habría permanecido en la Unión Europea. Cabe señalar, sin embargo, que el vote Leave no contó con la exclusividad en este tipo de prácticas, cada vez más habituales en las campañas electorales de todo el mundo. Empezando por la campaña de reelección de Obama en 2012, que representó el auténtico salto cualitativo en la materia. En términos políticos, el advenimiento del Big Data podría compararse con la invención del microscopio. En el pasado, a partir de encuestas siempre aleatorias, los comunicadores políticos podían dirigirse a grandes grupos demográficos o profesionales, jóvenes, maestros del sector público, amas de casa, etc. En la actualidad, el trabajo de los físicos permite enviar a cada votante un mensaje personalizado en función de sus características individuales. Ello posibilita una comunicación mucho más eficaz y racional que en el pasado, pero también plantea nuevos problemas. Por ejemplo,
Si la agregación de datos sugiere que un individuo es particularmente sensible al tema de la seguridad, sería posible enviarle mensajes a medida, a través de Facebook, por ejemplo, en los que se contraste el supuesto rigor de unos con la laxitud de otros, sin que ni el gran público ni los medios sepan lo que ocurre. Uno puede en estos momentos explotar los argumentos más controvertidos y dirigirlos solo a quienes sean sensibles a ellos, sin correr el riesgo de perder el apoyo de otros votantes que piensen diferente. Dado que gran parte de esta actividad tiene lugar en las redes sociales, ello implica, al menos en apariencia, una comunicación entre pares más que un mensaje oficial procedente de las altas esferas. Este tipo de propaganda viral escapa a cualquier forma de control y verificación de hechos. 4. Si fuera revelada por casualidad, su autoría podría ser fácilmente negada por el actor político que la hubiera originado. La consecuencia es lo que algunos ya han empezado a definir como dog whistle politics. 5. Una política que se serviría del equivalente cognitivo a silbatos para perros en la que solo unos pocos percibirían y comprenderían la llamada, mientras el resto no oiría nada. Página 107. A este respecto, la campaña de Trump en 2016 dio un gran salto cualitativo. Mediante la inversión masiva en Facebook y gracias al equipo de especialistas puestos solícitamente a su disposición por la compañía de Mark Zuckerberg, los propagandistas de Donald testearon 5,9 millones de mensajes distintos, en comparación con los 66.000 de Hillary, y emprendieron así, de manera compulsiva, el proceso de optimización continua al que se refiere Hereditato. No obstante, la campaña de Trump no se contentó con usar la agregación de datos para mejorar la eficacia de los mensajes dirigidos a sus propios simpatizantes. También puso en marcha un plan masivo para disuadir a los votantes demócratas de ir a las urnas, a través del despliegue sobre 3 segmentos, liberales blancos e idealistas que habían apoyado la campaña de Bernie Sanders, el rival demócrata de Hillary durante las primarias, mujeres jóvenes de entre 18 y 35 años. Y afroamericanos residentes en los barrios difíciles de las grandes ciudades. Los primeros fueron bombardeados con mensajes que resaltaban los vínculos de Hillary con el mundo financiero, los oscuros asuntos de la fundación de su marido y toda la información, verdadera o falsa, que pudiera denigrar la imagen de un candidato ambicioso y corrompido, irremediablemente comprometido con el Partido de Davos. En cuanto a las mujeres jóvenes, la campaña de Trump no cesó de recordarles los escándalos sexuales que habían engullido la carrera política de Bill, y de los cuales no eran necesariamente conscientes, dado que los hechos se remontaban en el tiempo, así como de hacer de Hillary una cómplice de un marido vicioso, por pura debilidad o incluso debido a su ambición ilimitada. Finalmente, los afroamericanos de los guetos urbanos fueron el objetivo de mensajes que les recordaban la reforma de los subsidios sociales de Bill Clinton, la cual había introducido el fin de la ayuda incondicional, así como un discurso de Hillary en el que había descrito una cierta categoría de hombres negros como superdepredadores, que había que poner de rodillas. La parte legal de esta operación, la que utilizaba vídeos e información real, se llevó a cabo directamente desde la sede de la campaña digital de Trump en San Antonio, Texas. Mientras que la parte menos confesable, basada en la manipulación y las noticias falsas, que jugaría un papel esencial, fue gestionada de manera descoordinada por terceros, blogueros y sitios de noticias de la derecha alternativa en Estados Unidos y también, al parecer, en página 108. Lugares más inesperados, tales como Macedonia y San Petersburgo. De este magma indefinido emergerían los ataques más absurdos, y los que lograrían mayor repercusión, contra la candidata demócrata, desde la acusación de vender armas a Daesh hasta la de dirigir una red de pedófilos con sede en el sótano de una de las pizzerías más populares de Washington. Como resultado de todo este trabajo, el día de las elecciones muchos votantes demócratas se quedaron en casa y abrieron las puertas de la Casa Blanca a los partidarios de Trump, a pesar de que representaban una neta minoría en el conjunto del electorado. Más allá de los casos específicos, objeto de numerosas investigaciones periodísticas o judiciales, es posible extraer al menos 2 conclusiones de carácter más general. En primer lugar, una maquinaria poderosa, diseñada en su origen para ajustarse con increíble precisión a cada consumidor, a sus gustos y a sus aspiraciones,
ha irrumpido en la política. Al principio, esta maquinaria no había sido diseñada para lograr objetivos políticos, sino más bien comerciales. Facebook y otras redes sociales son plataformas publicitarias avanzadas que ofrecen a las empresas instrumentos extraordinariamente avanzados para llegar a sus clientes. Pero una vez creada, queda claro que esta máquina también puede ser utilizada con fines políticos, como ha sucedido en los últimos años. Y, dado que las redes sociales son dispositivos comerciales en estado puro, no están equipadas para impedir las derivas y abusos en este dominio. Lo único que les interesa es el interés suscitado. 6. El tiempo que cada usuario pasa en la plataforma. Que se logre este cometido bombardeándolo con poemas de Rainer Maria Rilke o con noticias falsas antisemitas no es algo que obsesione a Facebook. Por el contrario, dado que su modelo de negocio se basa en el hecho de que no es un medio de información, de lo contrario, debería responder ante los tribunales por el contenido que publica. Facebook debe mantenerse a toda costa neutro en materia de contenido. Para la plataforma, Rilke y los negacionistas son equiparables y deben permanecer como tales, pues de lo contrario todo el edificio que sustenta el imperio de Zuckerberg se colapsaría. En segundo lugar, gracias a esta maquinaria, las campañas electorales se están transformando cada vez más en guerras relacionadas con el software, durante las cuales los opositores se enfrentan con la asistencia de armas convencionales, mensajes públicos e información veraz, así como con armas. Página 109. No convencionales, manipulaciones y noticias falsas, con el objetivo de lograr dos resultados: multiplicar y movilizar su apoyo, por un lado, y, por otro, desmovilizar el de los demás. Esta contienda todavía no ha anulado por completo el juego político tradicional, pero está ganando importancia y su impacto es ya patente en nuestra sociedad. En el viejo sistema, cada líder político tenía instrumentos muy limitados para segmentar a sus votantes. Podía enviar mensajes específicos a determinadas categorías básicas, sindicatos, pequeños empresarios, amas de casa, pero para lograrlo debía hacerlo públicamente. Cualquiera que quisiera crear un consenso mayoritario, y no solo un nicho, se veía obligado a abordar al votante promedio con mensajes moderados sobre los cuales pudiera converger el mayor número posible de personas. El juego democrático tradicional tenía por tanto una tendencia centrípeta: ganaba quien lograba ocupar el centro del espectro político. El mundo de lo físico funciona de manera muy distinta. En el nuevo contexto, el desarrollo de un proyecto político capaz de convencer a todos, para crear consenso, importa mucho menos, ya que, como Michel Foucault había profetizado hace 4 décadas, la multitud, la masa compacta, fue abolida en favor de la confluencia de individuos separados, cada uno de los cuales se puede seguir en detalle. En una situación semejante, el objetivo ahora es identificar los temas que importan a todos y luego explotarlos a través de una campaña de comunicación individualizada. La ciencia de los físicos permite a las campañas contradictorias coexistir sin conflicto, sin reunirse en ninguna ocasión, hasta el momento de la votación. En el nuevo contexto, la política se vuelve centrífuga. Ya no se trata de unir a los votantes en torno al mínimo común denominador, sino más bien de inflamar las pasiones de tantos grupos como sea posible y sumarlas luego, incluso sin el conocimiento de los implicados. Las inevitables contradicciones contenidas en los mensajes dirigidos a unos y otros permanecerán en cualquier caso invisibles a los ojos de los medios de comunicación y del público en general. Este razonamiento es tan aplicable a las comunidades más inofensivas, ya se trate de coleccionistas de sellos o de apasionados del kitesurfing, como a los fanáticos religiosos más peligrosos o a miembros del Ku Klux Klan. Mientras el movimiento convergente de la vieja política marginalizaba a los extremistas, la lógica centrífuga de la política de los físicos los valoriza. Página 110. No los sitúa en el centro, porque el centro ya no existe, pero les ofrece un espacio y respuestas. Una dinámica económica que sigue la misma lógica refuerza también esta tendencia. Hasta hace unos años, ha argumentado Nick Cohen en The Spectator, no era cómodo ser un extremista en política. Para ser un maoísta o un filonazi, hacía falta estar protegido por una fortuna familiar, como Oswald Mosley, o resignarse a malvivir en la privación.
Hoy, por el contrario, Internet ha abierto un panorama de oportunidades económicas a los propagadores de odio. El propagandista antimusulmán Tommy Robinson gana 4.000 libras al mes gracias al tráfico acumulado por sus sermones incendiarios y ha recaudado 100.000 libras en un sitio de micromecenazgo para equipar un estudio radiofónico. Por el contrario, la lógica de los nuevos medios, que hace hincapié en los contenidos capaces de suscitar las emociones más intensas, crea obstáculos para los creadores moderados, que afrontan mayores dificultades para generar tráfico en Internet y lograr así ingresos satisfactorios para ellos y para los medios que los alojan. En un entorno de este tipo, el comportamiento de los líderes y los partidos se hace inestable. Incluso para los partidos clásicos, la motivación para elaborar una plataforma coherente y un mensaje unificado capaz de atraer al elector promedio disminuye, mientras crece la tentación de multiplicar las señales, incluso las contradictorias, con el objetivo de captar los grupos más dispares. Como queda claro en el caso del movimiento 5 estrellas, el líder y el partido se transforman en un algoritmo sin línea propia definida, pero capaz de interpretar las demandas más diversas gracias a la brújula que representan los datos. Durante la campaña de 2016, la matemática Cathy O'Neil observó que, más allá del uso de datos, el propio Trump se había comportado en el fondo como una especie de algoritmo encarnado, al tuitear y bombardear al público con comentarios de todo tipo para, acto seguido, modificarlos según las reacciones. Como el inspector de Google, el líder político se convierte en un hombre hueco. Los temas de su conversación le son otorgados por quienes lo interrogan. Ellos son los que ponen las palabras en su boca y crean la conversación. El único valor añadido que se le pide es el propio del contenido del espectáculo. Never boring, 7. Es la única regla que Trump sigue estrictamente, lo que produce un sainete a diario, como el final del suspenso, 8. De una serie de televisión que obliga al público a pegarse a la pantalla a la espera del siguiente episodio. En el fondo, el mérito histórico de página 111. Trump fue sobre todo comprender que la campaña presidencial era equiparable a un mediocre programa televisivo. Y la reflexión sigue valiendo hoy para el Donald versión Commander-in-Chief, 9. Beppe Grillo aplicó también el mismo método durante años. Sus reuniones constituían one-man shows, 10, en los que el público participaba como si estuviera en el teatro. Los asistentes se indignaban, otras veces se dejaban llevar por la emoción, pero sobre todo reían. Y todo esto gratis. Hoy en día, los príncipes del movimiento populista global aplican todos el mismo principio. Cada día trae su golpe de efecto, los tweets chocantes de Trump, la teatralidad de Nigel Farage, las entradas en Facebook de Matteo Salvini. Apenas uno ha tenido tiempo para comentar sobre un evento y ya el siguiente lo está eclipsando. En la dialéctica de este proceso, la coherencia y la veracidad importan mucho menos que la magnitud de la resonancia, que abarca todo el espectro de opiniones, desde quienes se identificaban como simpatizantes de la izquierda radical hasta hace poco a los que pertenecen a la extrema derecha. Sin ninguna intención de moderarlos ni de agruparlos, sino por el contrario de radicalizarlos y sumarlos, según la lógica del experto en estadística que, para averiguar la temperatura media óptima, introduce la cabeza en el horno y los pies en el congelador. Mucho antes de Internet y las redes sociales, Peter Gay describía magistralmente la crisis de la República de Weimar como el colapso del centro del espectro político en el que los partidos moderados que lo habían ocupado habían sido reemplazados por extremistas. En la actualidad, los nuevos instrumentos digitales no hacen más que acelerar y reforzar la misma tendencia, que se manifiesta en todos los periodos de crisis y de legitimación de las clases dominantes. Estamos, pues, en el proceso de redescubrir la manera en que las minorías intolerantes pueden determinar el curso de la historia. ¿Cómo se consigue llegar al punto de que algunos libros sean prohibidos o quemados? Se pregunta Nassim Nicholas Taleb. De ningún modo porque ofendan a la gente común, la mayoría de la gente deja hacer y no les da gran importancia, o al menos no tanta como para demandar su prohibición. Según la experiencia, basta con algunos activistas
motivados para prohibir ciertos libros o poner a ciertas personas en la lista negra. Ello ocurre porque una minoría intolerante, si bien reducida, es totalmente inflexible y no puede cambiar de opinión, mientras que una parte significativa del resto de la opinión pública es más maleable. A la luz de unas condiciones adecuadas y si el coste no es demasiado elevado, esta última. Página 112. Podría dejarse arrastrar por la minoría intolerante y dar de paso la razón a John Stuart Mill, para quien, para triunfar, el mal solo necesita la inacción de los hombres de bien. A partir de este principio, el físico francés Serge Galan fue uno de los pocos en prever la elección de Donald Trump. Si bien todos los analistas reiteraban que semejante candidato no podía ganar y que, en cualquier caso, una vez que ganara las primarias republicanas se vería obligado a moderarse para acercarse al centro político, Galan teorizó lo contrario. La victoria de Trump depende tanto de la existencia de una pequeña minoría de intolerantes como de la existencia de una gran mayoría de personas tolerantes que han reprimido, pero conservado, los prejuicios que Trump quiere reactivar con sus declaraciones provocativas. En concreto, según Galan, cada vez que Trump causa un escándalo con una afirmación controvertida, agita el núcleo duro de los intolerantes y envía un mensaje al resto, lo que reduce el coste social de adherirse a los principios de los intolerantes. Una duda surge de la confrontación de argumentos opuestos. En ese momento, un grupo puede optar por apoyar a Trump, guiado por el prejuicio inconsciente reactivado, aunque sin la necesidad de identificarse formalmente con el prejuicio. En este contexto, la importancia de la minoría intolerante es fundamental. Para sembrar la duda dentro de la mayoría flexible, es necesario que el argumento radical obtenga una relativa masa crítica de apoyo. Es por ello que Trump y los otros populistas no pueden permitirse renegar de sus seguidores más extremos. Son ellos quienes constituyen la piedra angular de la movilización en su nombre. Se trata de la lógica, conocida por los investigadores en ciencias sociales, de la teoría de la avalancha. Confrontados a una nueva opinión, nos interesamos por las fuentes y por las personas que conforman nuestro propio entorno de referencia. ¿Es esta una opinión aceptable? ¿Se puede compartir con otros? ¿O debe en cambio rechazarse por falsa y engañosa? Para solventar dudas, nos dirigimos a los demás porque es parte de nuestra naturaleza como animales sociales y porque, en definitiva, es la respuesta más racional. En la mayoría de las cuestiones, carecemos de información de primera mano y debemos confiar en lo que interpretamos como la opinión dominante. No hemos verificado personalmente que la Tierra gira alrededor del Sol, que los nazis exterminaron a 6 millones de judíos durante la Segunda Guerra Mundial o que las vacunas han erradicado las peores enfermedades de la historia humana, pero vivimos en sociedades en las que. Página 113. Al menos hasta tiempos muy recientes, estos hechos fueron ampliamente aceptados. El umbral de resistencia frente a una nueva información u opinión varía entre personas. Algunos lo aceptan con mayor facilidad porque refuerza convicciones ya existentes, mientras otros tendrían un umbral de resistencia más elevado. Pero lo que queda claro es que, cuanto más aumente el número de personas que adopta una nueva idea, que las vacunas provocan autismo o que los refugiados son terroristas, por ejemplo, más cae la resistencia efectiva de quienes son más difíciles de convencer al respecto. Una vez lograda una cierta masa crítica, puede suceder que, de manera relativamente insensible, una comunidad adopte en su conjunto una opinión o un comportamiento que inicialmente apenas era compartido por una minoría cerrada en sí misma. Ha ocurrido en varias ocasiones durante el siglo XX y también es evidente en la actualidad, con Internet y las redes sociales, que parecen creadas a propósito para multiplicar una reacción en cadena cognitiva. En Internet, el núcleo duro del fenómeno, sitios, blogs y páginas de Facebook extremistas, constituye la primera cascada que nutre el caladero electoral de Trump, Orbán y Salvini. Por supuesto, en ocasiones puede suceder que una iniciativa fortuita sea responsable de todos los componentes de una noticia falsa, como también es posible que perfiles falsos y bots alimenten el flujo de la cascada. De hecho, sucede a menudo, si bien el punto clave continúa siendo que los extremistas se han convertido, en todos los aspectos, en el centro del sistema. Son ellos quienes marcan el tono de la conversación.
Mientras en el pasado el juego político consistía en idear un mensaje capaz de aglutinar, en la actualidad se trataría de desunir de la manera más chocante posible. Para consolidar una mayoría ya no hace falta converger en torno al centro político, sino más bien sumar los extremos. De vuelta a la física, el riesgo reside en que un sistema caracterizado por un movimiento centrífugo es, inevitablemente, cada vez más inestable. El principio vale tanto para los gases naturales como para los colectivos humanos. ¿Cuánto tiempo más será posible gobernar las sociedades plagadas de impulsos centrífugos cada vez más poderosos? En el plano económico, el proceso de desintegración empezó hace 30 años, cuando la dinámica combinada de innovación tecnológica y mercados abiertos empezó a agrandar las desigualdades entre individuos. Página 114. Por lo que respecta a la información, el proceso es más reciente, pero ya muy avanzado. Hoy en día, la idea de una esfera pública en la que todos estén más o menos expuestos a la misma información, como ocurría en el pasado gracias a la difusión de periódicos y el ritual del telediario, casi ha dejado de existir. Por último, la política sigue en la actualidad el mismo recorrido. Pasaría de la lógica centrípeta que todavía vislumbraba proyectos como la tercera vía de Clinton y Blair o las distintas formas de Keynesian Conservatism, 11-11. De los Bush y de Cameron, a una estrategia centrífuga que agita y luego suma a los extremistas. Nos aproximamos peligrosamente al punto de ruptura. Máxime cuando liberar los animal spirits, 12-12. Los impulsos del público más inconfesables y violentos es relativamente fácil, mientras que seguir el camino opuesto es mucho más difícil. Trump, Salvini, Bolsonaro y otros están destinados a decepcionar, tarde o temprano, las expectativas que han generado y a perder el consenso entre sus electores. Pero el estilo político que introdujeron, conformado por amenazas, insultos, alusiones racistas, embustes deliberados y teorías conspirativas, ha irrumpido en el centro político tras pasar décadas combinado a los márgenes del sistema. Las nuevas generaciones que hoy observan la política reciben una educación cívica compuesta de comportamientos iliberales y consignas que influirán sobre sus actitudes futuras. Una vez rotos los tabúes, resulta imposible recomponerlos. Cuando los líderes actuales pasen de moda, es poco probable que los votantes, acostumbrados a las drogas duras del nacionalpopulismo, soliciten de nuevo la manzanilla de los partidos tradicionales. Pedirán algo nuevo y puede que todavía más fuerte. Página 115. Conclusión. La era de la política cuántica. Ronnie M. C. Miller ha dedicado toda su vida a los felinos domésticos. Durante más de 20 años ha dirigido el Meawood Cat Rescue de Dalton, 1-1. Para ofrecer refugio a los gatos abandonados del condado, los rescata cuando se encuentran desamparados y los cobija mientras dure el proceso de confiarlos a nuevas familias, que no faltan en la región, dada la inquebrantable pasión de los británicos por las mascotas. Pero Ronnie ha notado últimamente un fenómeno extraño. Entre los felinos que acoge, la proporción de gatos negros ha aumentado de manera desproporcionada. Son mucho más numerosos que antes, lo que complica mucho su adopción entre las familias que buscan un animal de compañía. Ronnie está perplejo. Los gatos negros siempre han tenido mala reputación al haber sido asociados a historias de malfario y brujería, pero estas ideas parecían haber sido superadas definitivamente. Han vuelto entonces las viejas supersticiones. No obstante, al observarlo con detenimiento, resulta que el fenómeno no concierne solo a los gatos negros, sino que afectaría a todas aquellas mascotas de pelaje oscuro. Por la razón que sea, parece que la gente quiere deshacerse de ellos y su readopción se ha complicado. ¿No tiene usted de otro tipo? Le preguntan cuando anima a algún niño a llevarse a casa un lindo gatito negro o marrón atigrado. Esta historia había sido un misterio para Ronnie, sobre todo porque tiene más de 70 años y hay algunas cosas que resultan difíciles de aceptar. Pero hace un tiempo, alguien finalmente le esclareció el misterio sin más, como si fuera lo más normal del mundo. En fin, ¿qué se le va a hacer? Los gatos oscuros no salen bien en los selfies. No se puede distinguir su forma, aparecen como una especie de masa informe, y ¿quién quiere lucirse con un pequeño monstruo negro en brazos, cuando los gatitos blancos y pardos son tan fotogénicos?
Ronnie se quedó sin palabras. Luego, no podría contener su enfado. ¿Cómo es posible que la maldición que había pesado sobre los gatos negros desde los siglos oscuros de la Edad Media estuviera destinada a perpetuarse? Página 116. Por un motivo tan frívolo. Fue entonces cuando decidió denunciar el fenómeno a la Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals, la ilustre institución que, durante casi 2 siglos, ha velado por el bienestar de la fauna que tiene el privilegio de vivir en el Reino Unido. Y entonces, la segunda sorpresa. El caso de Edvalton no era ni mucho menos un fenómeno aislado. Al parecer, todo el país se la había jurado a los gatos negros. Según los datos de LRK, 3/4 partes de los felinos alojados en refugios británicos son de color oscuro, una proporción que ha ido en aumento en los últimos años. En todo el país, los súbditos de Su Majestad, ocupados en fotografiarse frenéticamente como el resto de los habitantes de la Tierra, rechazan en masa a los gatos menos fotogénicos. Pero las víctimas de la cultura selfie no se cuentan solo entre los felinos. En la era del narcisismo de masas, es probable que la democracia representativa se encuentre más o menos en la misma situación que los gatos negros. No en vano, su principio fundamental, la intermediación, contrasta con el espíritu de los tiempos y con las nuevas tecnologías que posibilitan la desintermediación en todos los ámbitos. Así, sus tiempos, necesariamente dilatados al basarse en la exigencia de establecer compromisos, suscitan la indignación de los consumidores, acostumbrados a ver sus demandas satisfechas a golpe de clic. E incluso cuando se analiza con mayor detalle, la democracia representativa se muestra como una maquinaria diseñada para dañar el ego de los adictos al selfie. ¿Qué quieres decir con el voto es secreto? Las nuevas convenciones consienten, o más bien afirman, que cualquiera pueda ser fotografiado en cualquier ocasión, desde un concierto de rock a un funeral. Pero, cuando uno intenta hacer lo mismo en la cabina de votación, todo se anula. Pero bueno, ese no es el tratamiento al que Amazon y las redes sociales nos han habituado. Los nuevos movimientos populares y nacionalistas también se nutren de esta insatisfacción y no es casual que casi siempre emplacen en el núcleo de su programa la intención de hacer que la democracia representativa siga los mismos derroteros que el gato negro. Como hemos visto, la instauración de una democracia directa por medios electrónicos, que tomaría el relevo del viejo sistema parlamentario, es la razón de ser del movimiento 5 estrellas, la gran idea de Gianroberto Casaleggio a la que su hijo no parece haber renunciado. El gobierno de Mr. 2. Conte posibilitó, por cierto, el extraño oxímoron de un ministro a cargo de las. Página 117. Relaciones con el Parlamento y la democracia directa. A su vez, los chalecos amarillos franceses han hecho del referéndum de iniciativa ciudadana en todos los ámbitos el núcleo de su propuesta política. Sin embargo, más allá de los programas electorales, hay que tener en cuenta que la oferta de participación de los nuevos movimientos populistas a sus simpatizantes es ya de por sí una propuesta de superación de la democracia representativa. Este aspecto escapa casi siempre al análisis de los observadores, pero es fundamental para entender la atracción de estos movimientos. Si la voluntad de participar procede casi siempre de la indignación, la experiencia de participar en el movimiento 5 estrellas, la revolución trumpiana o el movimiento de los chalecos amarillos es, para los participantes, una experiencia gratificante y a menudo festiva. Las imágenes de los chalecos amarillos que dieron la vuelta al mundo son las de la violencia en los campos elíseos y el pillaje de los comercios. Sin embargo, en las redes sociales también se difundieron numerosas escenas festivas, con manifestantes bailando en rotondas al ritmo de melodías populares y disfrutando de las ocurrencias de unos y otros. Para quienes viven en condiciones de aislamiento real, unirse al carnaval populista implica formar parte de una comunidad y, en cierto modo, transformar sus vidas incluso cuando no se logran los objetivos políticos de la iniciativa. Al constatar el fracaso general del movimiento por la independencia de Cataluña, Astrid Barrio destacaba la satisfacción emocional que los activistas a favor de la independencia han logrado pese a todo, ya que muchas de sus acciones, que tienen una indudable naturaleza lúdica y festiva, contribuyen a crear lazos de amistad y de solidaridad que convierten el activismo no en una actividad de riesgo, a excepción del 1 de octubre,
sino en una actividad placentera. En la retórica de las 5 estrellas, como en los mítines de Trump, se oculta una especie de enseñanza de desarrollo personal que pretende liberar las energías del individuo tras permanecer reprimidas durante demasiado tiempo. La clave del éxito de Trump, escribe Matt Taibbi, es la idea de que las viejas del decoro son para los perdedores sin agallas, el coraje y la trumpitud para ser simplemente ellos mismos. Es un mensaje liberador, poderoso, perfectamente en línea con la era del narcisismo de masas. Más allá de la dimensión física, es en el campo virtual que la adhesión a los movimientos nacionalpopulistas encuentra su realización más completa. Allí, los algoritmos desarrollados por los ingenieros del caos dan a todos la página 118. Impresión de formar parte del núcleo de un levantamiento histórico y de haberse convertido en actores de una historia que creían estar condenados a sufrir de manera pasiva. Recuperar el control, el eslogan del Brexit, que es asterisco también el argumento principal de todos los movimientos nacionalpopulistas, se basa en un instinto humano primitivo. Al entrevistar a los supervivientes de los campos de concentración, Bruno Bettelheim descubrió que los supervivientes eran en su mayoría aquellos que habían logrado establecer un área de control, incluso imaginaria, sobre su vida diaria en los campamentos. Los psicólogos que estudian a los mayores en las residencias de ancianos han hecho la misma observación. Cuando se permite a los moradores de estas instituciones nimiedades como elegir un cuadro o mover un mueble, viven más y mejor que cuando deben someterse a condiciones de vida ajenas a su voluntad. Este deseo de control es tan intenso que nos acompaña incluso cuando pretendemos abandonamos al azar. Quien juega a los dados, por ejemplo, quiere lanzarlos él mismo. Y, en el supuesto de que el resultado se mantuviera en secreto, estaría dispuesto a apostar sumas mucho más altas antes de lanzarlos que después. Lo mismo ocurre con otros juegos. Quien desea comprar un billete de lotería prefiere elegirlo. Quien lanza una moneda al aire prefiere hacerlo él mismo. Es la importancia del control, un instinto tan arraigado en el ser humano que nunca lo abandona, ni siquiera cuando juega a la ruleta. En esencia, la democracia no es más que eso. Un sistema que permite a los miembros de una comunidad ejercer un control sobre su propio destino. Es también el no sentirse a merced de los acontecimientos ni de ninguna fuerza superior. Garantizar la dignidad de individuos autónomos, responsables de sus propias decisiones y de las consecuencias de estas. De ahí la dificultad de hacer la vista gorda si, en todas partes, los votantes sienten haber perdido el control de su destino, debido a fuerzas que amenazan su bienestar sin que las clases dominantes muevan un dedo para ayudarlos. Los ingenieros del caos han sabido leer que este malestar podría convertirse en un recurso político formidable y han usado su magia, más o menos negra, para multiplicarlo y orientarlo en la dirección que mejor se amolde a sus propósitos. En cuanto al programa, la respuesta que los nacionalpopulistas dan a la pérdida de control es la tradicional, el aislamiento. Cerrar las fronteras, abolir los tratados de libre comercio, proteger a los que. Página 119. Permanecen en el interior con un muro, metafórico o real, que marque distancias con el mundo exterior. Pero, como hemos tratado de mostrar hasta ahora, en términos de formas e instrumentos, los ingenieros del caos han tomado una importante ventaja. En palabras de Woody Allen, en la era del narcisismo tecnológico, los malos han comprendido algo que los buenos no saben. El personaje de Dominic Cummings, interpretado por Benedict Cumberbatch en una notable serie de ficción sobre el Brexit, resume cómo la ira contemporánea puede ser explotada a través de las nuevas tecnologías. Es como si nos encontráramos en una plataforma petrolífera, encima de todos esos ocultos yacimientos de energía acumulados durante una eternidad en las profundidades submarinas. Todo lo que tenemos que hacer es averiguar dónde están, perforar y abrir la válvula para liberar la presión. Para lograr este resultado, los ingenieros del caos han recurrido en ocasiones a medios ilegales. La campaña del Brexit se encuentra bajo investigación por el uso indebido de datos recabados por Aggregate HQ, que permitieron el envío de más de 1.000 millones de mensajes personalizados a los votantes británicos durante la campaña. Es probable que este tipo de abusos se multipliquen a medida que los ingenieros del caos accedan al poder. En Gran Bretaña,
después de aterrizar en Downing Street en calidad de principal asesor de Boris Johnson, Dominic Cummings ha creado una desmesurada campaña de comunicación oficial a favor del Brexit, además de centralizar los datos de todos los sitios de la administración británica para poder enviar mensajes a medida a todos y cada uno de los súbditos de Su Majestad. En la India, el Partido Nacional Populista en el gobierno, BJP, ha realizado un esfuerzo aún mayor, el obsequio de teléfonos inteligentes a jóvenes y mujeres con la excusa de reducir la desigualdad, para bombardearlos a continuación con mensajes de propaganda sesgada a favor de los candidatos del partido. Pero, más allá de los abusos, la fuerza de los ingenieros del caos ha radicado sobre todo en rememorar que la política no está compuesta solo de números e intereses. Quizá nos adentremos en un mundo nuevo, pero algunos fundamentos siguen siendo los mismos. No basta con ser el primero de la clase para ganar, sino saber liderar el camino y, ante todo, avivar pasiones. La capacidad de liderazgo y el brío de una visión política propia siguen siendo determinantes. No puede haber un proyecto político victorioso que no. Página 120. Incorpore el deseo contagioso de querer transformar la realidad, incluso para realizar la involución que desea la mayoría de los nacionalpopulistas. En una generación, los progresistas han pasado de un «anteponed vuestros sueños a la realidad» a un «anteponed la realidad a vuestros sueños». Durante su mandato, y con su propia connivencia, Barack Obama hizo de la transición desde el eslogan inicial, Yes we can, al Don't do stupid stuff, 3. No metas la pata, su modelo de conducta en la Casa Blanca. Las fuerzas moderadas, progresistas y liberales seguirán menguando mientras sean incapaces de proponer una visión motivadora del futuro, capaz de proporcionar una respuesta convincente a lo que Dominique Reynier ha llamado la crisis patrimonial, el temor cada vez más generalizado a perder a la vez el patrimonio material, el nivel de vida, y el patrimonio inmaterial, el estilo de vida. El propósito de este libro, reitero, no es negar la importancia de las respuestas concretas a esta crisis. Sin embargo, la historia nos muestra cómo el mayor reformista del siglo XX, Franklin Delano Roosevelt, optó por combinar su visión política con una forma diferente de entender la comunicación política, lo que le ayudó a evitar el triunfo de los populistas de su época. A inicios de la década de 1930, el New Deal marcó el nacimiento de una New Politics 4. Una nueva política que adoptó técnicas de marketing y relaciones públicas desarrolladas en el sector privado para satisfacer las expectativas y las demandas de los votantes. Fue entonces cuando aparecieron los primeros propagandistas contemporáneos, que cuentan a nuestros ingenieros del caos entre sus distantes imitadores. En la actualidad, la irrupción de Internet y las redes sociales en la política transforma una vez más las reglas del juego, paradójicamente, a medida que depende de cálculos cada vez más sofisticados, corre el riesgo de producir efectos cada vez más impredecibles e irracionales. Interpretar esta transformación requiere un auténtico cambio de paradigma. Un poco como los científicos del siglo pasado, quienes se vieron obligados a abandonar posiciones de certidumbre, cómodas pero engañosas, de la física newtoniana para comenzar la exploración de la mecánica cuántica, inquietante y, a la vez, capaz de describir mejor la realidad. Es necesario aceptar ahora el fin de las viejas lógicas políticas. En su época, la física newtoniana se basó en la observación a simple vista o con telescopio. Describía un universo mecánico y gobernado por leyes inmutables, en el que ciertas causas producían ciertas consecuencias. Página 121. Principios del siglo XX, los científicos todavía creían que la unidad última e indivisible de la materia estaba representada por el átomo, una partícula con propiedades estables y, por tanto, predecible en cada uno de sus comportamientos. Luego, los descubrimientos de Max Planck y del resto de fundadores de la física cuántica pusieron patas arriba esta visión reposada de la realidad. Hoy sabemos que los átomos se pueden dividir y que ellos mismos contienen partículas cuyo comportamiento es en gran medida impredecible, deambulan de manera errática y tienen una identidad tan débil que el mero hecho de observarlas modifica su comportamiento. La física cuántica acumula paradojas y fenómenos que desafían las leyes de la racionalidad científica.
Revela un mundo en el que nada es estable y donde una realidad objetiva no puede existir, pues, inevitablemente, cada observador la adapta a su punto de vista personal. En esta dimensión, las interacciones son más importantes que las propiedades intrínsecas de cada objeto, y varias verdades contradictorias pueden coexistir sin que una de ellas anule necesariamente a otras. Del mismo modo, la política newtoniana se adaptó a un mundo más o menos racional, controlable, donde una acción era correlativa a una reacción y donde los votantes podían ser percibidos como átomos con afiliaciones ideológicas, de clase o de territorio, de las que derivaban opciones políticas definidas y coherentes. En cierto modo, la democracia liberal es una construcción newtoniana, basada en la separación de poderes y la idea de que es posible, tanto para gobernantes como para gobernados, tomar decisiones racionales basadas en una realidad más o menos objetiva. Llevado a sus últimas consecuencias, se trata del razonamiento que podría haber llevado a Francis Fukuyama, 5. Berlín. A proclamar el fin de la historia tras la caída del muro de. Con la política cuántica, la realidad objetiva no existe. Cada cosa se define, temporalmente, en relación con otra cosa, y sobre todo, cada observador determina su propia realidad. Como ha declarado el expresidente de Google, Eric Schmidt, en este nuevo contexto es cada vez más raro acceder a contenido que no esté hecho a medida. Los algoritmos de Apple, Facebook y la propia Google garantizan que cada uno de nosotros reciba la información que nos interesa. Y sí, como dice Zuckerberg, estamos más interesados en que una ardilla se encarame al árbol frente a nuestra casa que en las hambrunas en África. El algoritmo se asegurará de bombardearnos con todo tipo de. Página 122. Novedades sobre la población de roedores de las inmediaciones y eliminará de paso cualquier referencia a lo que ocurra en la otra orilla del Mediterráneo. Así, en la política cuántica, la versión del mundo que cada uno de nosotros ve permanece literalmente oculta a ojos de los demás. Este fenómeno dificulta cada vez más la posibilidad de alcanzar consensos. Según la sabiduría popular, para entenderse sería necesario ponerse en el lugar del otro, pero en la realidad de los algoritmos esta operación se ha vuelto imposible. Cada uno de nosotros camina en su propia burbuja en cuyo interior se escuchan unas voces determinadas y no otras, donde unos hechos existen y otros no y no tenemos ninguna posibilidad de salir de ella, ni mucho menos intercambiarla con otra persona. Parecemos unos chalados, los unos para los otros, dice Jaron Lanier, y está en lo cierto. Porque lo que nos divide ya no son nuestras opiniones sobre los hechos, sino los propios hechos. En la vieja política newtoniana, la advertencia de Daniel Patrick Moynihan, todo el mundo tiene derecho a sus propias opiniones, pero no a sus propios hechos, todavía podía conservar algún valor, pero en la política cuántica este principio ya no es viable. Y cualquiera que se esfuerce por rehabilitarlo en oposición a los Salvini y a los Trump, está destinado a perder. La política cuántica está repleta de paradojas. Los multimillonarios se convierten en abanderados de la indignación de los desposeídos, los responsables de las políticas públicas hacen de la ignorancia una virtud, los ministros desafían los datos de su propia administración. El derecho a contradecirse y a marcharse, que Baudelaire había reivindicado para los artistas, se ha convertido, para los nuevos políticos, en el derecho a contradecirse y a permanecer en el cargo, al apoyar una cosa y lo contrario en una sucesión de tweets y de entradas de Facebook que construyen, ladrillo a ladrillo, una realidad paralela para cada uno de sus seguidores. Por tanto, ya no sirve reivindicar las viejas reglas del juego en la política newtoniana. La política cuántica, ha escrito Antonio Ereditato en su último libro, es una teoría física indigerible porque entra en conflicto de manera dramática con nuestra intuición y con la manera en que hemos percibido el mundo durante siglos. Sin embargo, los físicos no se han rendido. Armados de paciencia y curiosidad, han empezado a explorar las coordenadas del nuevo mundo al que los descubrimientos de Max Planck y compañía los habrían precipitado. Página 123. En política, esta actitud coincide exactamente con el espíritu invocado por otro gran reformista, John Maynard Keynes, cuando, tras la Primera Guerra Mundial y la Revolución Soviética, se dirigió a los jóvenes liberales que asistían a su Summer School. 6.
Casi toda la sabiduría de nuestros hombres de Estado está basada en suposiciones que fueron ciertas en su época, o en parte ciertas, y que cada día que pasa lo son un poco menos. Debemos inventar una nueva sabiduría para una nueva era. Y, al mismo tiempo, si queremos reconstruir algo consistente, apareceremos como heréticos, inapropiados, peligrosos y desobedientes a ojos de todos los que nos han precedido. Es en este espíritu, a la vez creativo y subversivo, en el que todos los demócratas deberán ampararse para reinventar las formas y los contenidos de la política de los próximos años, si quieren defender sus valores y sus ideas en la era de la política cuántica. Página 124. Notas bibliográficas. Introducción. Todas las citas de Goethe por Johann Wolfgang von Goethe, Viaje a Italia, 1786 a 1788, Milán, Rizzoli, 2007. Para una reconstrucción de los principales personajes del estilo carnavalesco, Mijaíl Bakhtin, la cultura popular en la Edad Media y el Renacimiento. El contexto de François Rabelais, París, Gallimard, 1982. Para ilustrar una lectura carnavalesca del populismo, David Brooks, The Lord of Misrule, en The New York Times, 17 de enero de 2017, Elisabetta Kaufmann, en The Trump Carnival, Popular a Pig in the Age of Misinformation, en International Relations, 1 a 20, 2018. La cita del Financial Times abre el artículo editorial no firmado Roumo Open Gates to the Modern Barbarians, del 14 de mayo de 2018. Todas las citas de Dominique Cummings presentes en el libro han sido extraídas de su blog, https://dominiquecummings.com. Nota del editor. Digital. Cambió. https://dominiquecummings.substack.com/ Off. D. Dirección. A. La cita de Milo Yiannopoulos ha sido tomada de su vídeo de Politics. Halloween. V=I-9FAO-G. https://www.youtube.com/botch. La cita de Mencius Moldbug ha sido extraída de Harold Lanier, Ten Arguments for Deleting Your Social Media Account Right Now, Londres, de Bodley Head, 2018. Acerca del populismo digital, Francis Brochet, Democratic Smartphone, Le Populisme Numérique, de Trump a Macron, París, Francois Bourin, 2017, Alessandro Dal Lago, Populismo Digitale, La Crisi, La Rete y la Nuova Destra, Milán, Raffaello Cortina, 2017. Página 125. Massimiliano Panarari, Uno non vale uno, Democracia Diretta e Altrimenti de Oggi, Venecia, Marsilio, 2018. El libro citado de George Osborne es The Age of Unreason, Londres, William Collins, 2019. 1. El Silicon Valley del populismo. La versión integral de mi entrevista con Steve Bannon ha sido publicada en Il Foglio, 1 de octubre de 2018, bajo el título 2 Diavolo Veste Fannon. Para una reconstrucción detallada del recorrido de Steve Bannon, Joshua Green, de Bills Bargain. Steve Bannon, Donald Trump and the Nationalist Uprising, Nueva York, Penguin Press, 2017. El cuento de Ennio Flaiano, Un marciano a Roma, en Diario Notturno, Milán, Edelphi, 1994. La cita de Mark Lilla ha sido tomada de Mark Lilla, de Sibrequet Mind, On Political Reaction, Nueva York, New York Review of Books, 2016. La cita de Winston Churchill ha sido extraída del diario The Times, 21 de enero de 1927. La cita de Francesco Saverio Borrelli procede de Giovanni Orsina, La democracia del narcisismo. Breve historia de la antipolítica, Venecia, Marsilio, 2018, p. 151. Para un análisis de Italia en calidad de laboratorio político contemporáneo, Ilvo Diamanti y Marc Lazar, Popolocracia, la metamorfosis delle nostre democrazie, Bari, La Terza, 2018. 2. El Netflix de la política.
El relato del primer encuentro entre Beppe Grillo y Gianroberto Casaleggio procede del prefacio firmado por el propio Beppe Grillo en el libro de Gianroberto Casaleggio, Webergo Sum, Milán, Sperling y Kuffer, 2004. Ya he escrito sobre el movimiento 5 estrellas en el libro La rabia e el algoritmo, dos brillismo preso sul serio, Venecia, Marsilio, 2017. Se proponen otros análisis sobre el movimiento en Obsolete Capitalism, editado por Nacita del Populismo Digitale. Masse, Potere e Postdemocracia en el XXI secolo, Obsolete Capitalism Free. Página 126. Press, 2014, Giuliano Santoro, Breaking Beppe. Dal Grillo qualunque alia guerra civile simulata, Roma, Lit Edizioni, 2014, Federico Mello, DN Altrobloghe Possibile. Democracia e Internet ai tempi di Beppe Grillo, Reggio Emilia, Imprimatur, 2014, Jacopo Iacoboni, El Esperimento. Incista sul Movimento 5 Stelle, Bari, La Terza, 2018. Prácticamente todas las citas de Grillo y Casaleggio presentes en la obra proceden de estos textos, así como del blog Beppenjo, Iti de Nicola Biondo y Marco Canestrari, Supernova, Milán, Salani, 2018. Acerca del libro citado de Davide Casaleggio, Tu sei rete. La rivoluzione del business, del marketing e della politica attraverso le reti sociali, Milán, Casaleggio Associati, 2012. El paralelismo entre el movimiento 5 estrellas y Netflix se encuentra en la entrevista concedida por Davide Casaleggio 2 Corriere della Sera, 3 de abril de 2017. 3. Baldo a la conquista del planeta. La tesis sobre la ira es argumentada en Peter Sloterdijk, Ira y Tiempo, París, y Bella Marensage, 2007. Los eslóganes punitivos son mencionados por Simon Cooper, Publishers and the Degree of Punishment, en The Financial Times, sábado 25 de marzo y domingo 26 de marzo de 2017. La cita de Jonathan Franzen procede de Francesco Pacifico. Jonathan Franzen analiza a Donald Trump, en I, Idee Lifestyle del Sole 24 Ore, 9 de marzo de 2017. Sobre el fenómeno del rechazo de las élites y su relación con las nuevas tecnologías, Thomas M. Nichols, de Enough Expertise, The Campaign Against Established Knowledge and Why It Matters, Nueva York, Oxford University Press, 2017. Sobre la impaciencia ligada a las nuevas tecnologías, Gille Finkelstein, La dictature de l'urgence, París, Fayard, 2011. La cita de Sean Parker ha sido extraída de Jaron Lanier, OPCIT. Los datos sobre el uso compulsivo de teléfonos inteligentes proceden de Jana Biatesi, Mon Smartphone, Mon Obsession, en Le Temps, 12 de diciembre de 2017. Página 127. Para una lectura psicoanalítica de la rabia, Daniel Marceggi, Avoid la rage. Du besoin de creer a él en vie de détruire, París, Albin Michel, 2016. La novela autobiográfica de Simone Lenzi es In esilio, Milán, Rizzoli, 2018. Acerca del estudio del MIT sobre la rapidez de propagación de las noticias falsas, Soros Bosougi, de Breuil, Sinan Aral, The Spread of True and False News Online, en Science, 9 de marzo de 2018. La cita de Jaron Lanier ha sido extraída de Jaron Lanier, Dawn of the New Everything, Encounters with Reality and Virtual Reality, Nueva York, Henry Holt y CO, 2017. Los vínculos entre el uso de Facebook y los estallidos de violencia en todo el mundo han sido analizados por, entre otros, Evan Osnos, Ghosting the Machine, en The New Yorker, 17 de septiembre de 2018. Sobre la evolución populista del movimiento independentista catalán, Astrid Barrio, Óscar Barberá y Juan Rodríguez Teruel, Spain Stills from US. D. Publishers Drift of Catalan Regionalism, en Comparative European Politics, noviembre de 2018, volumen 16, número 6. https://link.expringer.com/article/107057/s41295018018-0140-3 cerrar paréntesis. https://
Página 139.